Vamos a explicar en este vídeo cómo calcular los vectores propios en el proceso de diagonalización de una matriz. En el vídeo anterior vimos cómo calcular los valores propios a partir del polinomio característico de la matriz. Os recomiendo que os lo miréis, más que nada para saber dónde nos encontramos. Vamos a ver. En primer lugar, recordad que en el proceso de diagonalización, una vez encontrados los valores propios, el siguiente paso es encontrar los vectores propios. Para encontrar los vectores propios, lo que tenemos que hacer es seguir un par de pasos. Son muy sencillos y nos van a dar la información para saber si una matriz es diagonalizable o no. Vamos a ver. En primer lugar, lo que vamos a tener que hacer será encontrar el determinante formado por la matriz que queremos menos uno de los valores propios, el que queramos, multiplicado por la identidad. Es decir, cuando en la matriz para encontrar los valores propios restábamos lambda a todos los valores de la diagonal, lo que vamos a hacer ahora va a ser restar por uno de los valores propios que hemos encontrado antes. De hecho, para encontrar los vectores propios, tenemos que hacerlo para cada uno de los valores propios. Es decir, cada valor propio tiene un vector propio asociado. Quiere decir que para encontrar el vector propio asociado a un valor lambda, tenemos que sustituir por ese lambda. Si tenemos más de uno, tenemos que ir sustituyendo por cada uno de los lambdas, es decir, de los valores propios, para encontrar sus vectores propios. Para ver cómo funciona, recordemos que habíamos usado un ejemplo de una matriz de 2×2 en la que habíamos encontrado sus valores propios. La matriz era 2, 3, 1, menos 1, menos 1, sí, 0, perdón, 0. Y lo que hacemos aquí es sustituir por uno de los valores propios encontrados, en concreto por el valor propio menos 1. El resultado es la matriz 3, 3, 1, 1, que como veis tiene por valores exactamente los mismos en las dos filas. Quiere decir que esta matriz en el fondo está formada por una sola fila, ya que cualquiera de las dos filas está formada por la otra multiplicada por 3 o dividida por 3, como queráis verlo. El siguiente paso para encontrar los vectores propios será resolver el sistema siguiente. Es la matriz que hemos encontrado por la sustitución de los valores propios del valor propio multiplicado por x igualado a 0, 0. De hecho, el procedimiento que se usa aquí es exactamente el mismo que se utiliza para encontrar el núcleo de una aplicación. Es decir, los vectores propios, en el fondo, son los vectores del núcleo de la aplicación lineal. ¿De acuerdo? Asociados a ese valor propio. Sé que parece un trabalenguas, parece complejo. Hay dos maneras de verlo, es decir, podemos creernos los pasos, es decir, seguimos los pasos a rajatabla, encontramos los vectores propios y nos olvidamos del tema, y otro es, en caso de querer incidir un poco más en todo el tema matemático, es intentar saber o conocer que estos vectores propios son los vectores que forman parte del núcleo de la aplicación lineal. Esta sería la lectura más matemática, más estricta de los vectores propios. Pero en caso de que no queramos entrar a tanto, lo más cómodo es hacer este paso, es decir, encontramos el sistema, es decir, esto sería nuestro sistema, en el fondo la matriz sería la matriz del sistema, ¿de acuerdo? Y junto con el 0, 0 sería la matriz ampliada. Un consejo es que para encontrar los vectores propios, siempre el sistema que aparece es un sistema compatible indeterminado, es decir, que tiene infinitas soluciones. Pero nos vamos a quedar exclusivamente con una, que es la linealmente independiente. Recordad que un sistema compatible indeterminado tiene infinitas soluciones, pero que todas parten de una única solución. Las infinitas soluciones son los múltiplos o divisores de la solución. En este caso, resolviendo el sistema, quedamos que x es menos y, de manera que el vector que encontramos es el 1 menos 1. Quiere decir que el vector propio asociado al valor propio menos 1 es el vector 1 menos 1. Fijaos que un valor propio, un vector propio. En este ejemplo que habíamos visto anteriormente, el otro valor propio era el valor 3. El valor 3 también tendrá su vector propio asociado. Es decir, cada valor propio, un vector propio. Para que la matriz sea diagonalizable, cada valor propio tiene que tener un vector propio. Es decir, tiene que haber tantos vectores propios como valores propios. De todas formas, veremos en el siguiente ejemplo cómo esto no es necesariamente cierto.
sino que depende de la multiplicidad del valor propio. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo era una matriz 3×3, en la cual los valores propios, uno de los dos tenía una multiplicidad 2, es decir, que valía por 2. Porque recordad que se obtiene un polinomio característico de grado 3, tiene 3 soluciones, y de las 3 soluciones resulta que solo encontramos 2, lo que pasa es que una vale por 2, que es la multiplicidad 2. Aplicando lo que habíamos dicho antes, el determinante de la matriz menos lambda i por i, y igualándola a 0, con el valor propio 2, que tiene multiplicidad 2, lo que obtenemos es una matriz de esta forma. Fijaos que la primera fila es 0, 0, 0, con lo cual no cuenta para nada, y las otras dos filas, una es combinación lineal de la otra. De hecho, veis que una de las dos, si la multiplico por menos 1, me da la otra. Quiere decir que el sistema, en el fondo, tiene 3 variables, pero una única ecuación. Es un sistema compatible indeterminado. Clarísimo. Pero en este caso, como tengo 3 variables y una única ecuación, lo que tengo que hacer es fijar 2 variables y dejar la tercera libre. Con lo cual, lo que voy a obtener van a ser 2 soluciones. Y a partir de estas 2 soluciones, encontraré las infinitas soluciones del sistema. Supongo que sabéis resolver este tipo de sistemas. Lo que haremos será poner una entrada de resolución de este tipo de sistemas, una entrada explícita para la resolución de este tipo de sistemas, por si alguien tiene la duda de resolución de estos sistemas. Si lo resolvemos, las soluciones son la -1, 1, 0 y la 1, 0, 1. Fijaos que un valor propio con multiplicidad 2 tiene 2 vectores propios asociados. Es decir, en el fondo, la multiplicidad es la que nos marca cuántos vectores propios tengo, no los valores asociados, los valores propios asociados. Es decir, un valor propio de multiplicidad 1 tendrá un vector propio, pero un valor propio de multiplicidad 2 o 3 tendrá 2 o 3 vectores propios. Es decir, la cantidad de vectores propios van asociados a la multiplicidad de cada uno de los valores propios. Parece complejo, pero la resolución de este tipo de problemas siempre es el mismo, es decir, siempre tenéis que seguir exactamente los mismos pasos. El último paso es diagonalizar la matriz. La diagonalización es tan simple como coger los valores propios, ponerlos en la diagonal y el resto poner 0. Esto lo haremos en la siguiente entrada para que veáis, aunque es muy fácil y muy sencillo, qué tengo que hacer con estos valores propios y con estos vectores propios, ya que con los vectores propios puedo formar una matriz que es la matriz de paso, y en teoría la matriz de paso que se le llama P, y en teoría existe una fórmula que es la que nos da la diagonalización de matrices. Como es un proceso largo, lo haremos en la entrada aunque no se utiliza nunca. Pero bueno, aunque no se utilice, pondremos la entrada para que lo tengáis, en caso de que os pidan una comprobación de este tipo. ¿De acuerdo? Pues espero que os sea de utilidad esta entrada y ya os digo, no os compliquéis la vida, seguid los pasos, es como tiene que ser y el máximo problema es la resolución del sistema. Pues muchas gracias y hasta pronto.